Hola, muy buenas y bienvenidos nuevamente a mi canal. En el vídeo de hoy voy a explicaros el mantenimiento que yo le hago a mi bike un día antes de la ruta, de la salida que voy a hacer. Por ejemplo, si yo saliera mañana, pues hoy, en este caso, le hago siempre un día antes. Luego os explicaré el por qué un día antes, todo tiene un porqué. El por qué le hago el mantenimiento y cómo se lo hago. Hace poco en mi último vídeo había un chico que decía en uno de sus comentarios, decía que en mi último vídeo de lo que cuesta mantener una e-bike, pues que había muchos que con 10 minutos habría bastado. Yo ya sé que me extiendo demasiado en las explicaciones, pero que decía que la mayoría de las explicaciones quedaban eran superfluas. Yo soy una manera de que, no, a mí esto no me afectó para nada, pero yo os quiero entender que a veces una explicación bien dada y con un razonamiento lógico detrás, pues es mejor que explicarte el por qué lo hago, lo hago y el por qué no lo digo, ¿no? Entonces yo prefiero explicaros el cómo le hago el mantenimiento y el por qué lo hago de esa manera. Y cuando acabe el vídeo ya veréis que tiene una lógica. En primer lugar, deciros que yo, como veis aquí, he puesto el soporte de mantenimiento de taller, que es un soporte que compré para sujetar la bicicleta a la hora de hacerle mantenimiento. Pero yo este soporte en el mantenimiento diario no lo utilizo. Porque este soporte tiene sus pros y sus contras. Primero os voy a aconsejar a las personas que tengáis bicicleta de carbono que bajo ningún concepto uséis este soporte, porque me consta y hay reportes y he leído de gente que le ha pasado, de que si sujetas tu e-bike por aquí, lo sujetas con este sargento, ¿no? Si sujetas tu e-bike por el tubo superior, si la bicicleta es de carbono, hay muchas posibilidades de que te cargues el tubo. Normalmente las bicicletas de carbono, bueno, todas las bicicletas de carbono, estas de aluminio, tienen una estructura que está diseñada para trabajar de una manera determinada, pero normalmente suele pasar, y le ha pasado a mucha gente, esto lo tenéis que tener en cuenta, que es una cosa que no viene ahora al tema, pero siempre es bueno saberlo. Nunca sujetéis con una bicicleta de carbono un soporte de estos por aquí. Es mi consejo que os doy porque hay reportes de personas, conozco personas que el tubo de carbono ha crujido y se ha cargado el cuadro. Yo de todas maneras deciros que yo no uso este soporte más que cuando tengo que trabajar con la horquilla o tengo que desmontar la horquilla, entonces sí que lo cojo. Aparte de con esas gomas, le pongo un plástico, para proteger el tubo, porque si no te raya. Estas gomas te acaban rayando el tubo lateral y te acaban rayando el film protector incluso, que en la Mérida la tengo rayada por eso. Y mira que le puse protectores, pero va bien, pero yo no lo recomiendo más que para ciertas cosas puntuales. De hecho, tampoco soy de cogerlo por la tija telescópica porque considero que esta tija telescópica no está diseñada ni preparada para aguantar el peso de una bicicleta de 25 kilos. Considero que no. Entonces, yo este soporte no lo uso para hacer el mantenimiento diario, ¿vale? Y lo que hago es que lo veréis en la próxima toma, la cortaré y veréis lo que hago, es para hacer el mantenimiento de la bicicleta de forma diaria, le doy la vuelta a la bicicleta. La pongo boca abajo con unos taburetes que tengo, que vosotros si lo queréis hacer y no tenéis esos taburetes, hay unos cojines de los chinos, en las tiendas de chinos, estas que hay unos bazares tan grandes, bueno, y en otros sitios, ¿no? Pero yo los he visto en los bazares, en estos bazares grandes chinos, hay unos cojines de unos 10 centímetros de grueso, bastante rígidos, pues te compras 3 cojines y lo pones de esta manera, que ahora veréis cómo lo hago yo con los taburetes. Le doy la vuelta a la bicicleta y ahora os explicaré por qué le doy la vuelta y sus ventajas a la hora de darle la vuelta. Bueno, ya estamos aquí de vuelta nuevamente. Como os he dicho, ahora le he dado la vuelta a la bicicleta
Como os he dicho, que yo le doy la vuelta a la bicicleta para trabajar con ella. Esta es la posición en la que yo trabajo con la bicicleta. A lo largo del tiempo y después de estudiar varias cuestiones que ahora os voy a comentar, he llegado a la conclusión de que esta es la mejor manera y la más beneficiosa para la bicicleta a la hora de hacer el mantenimiento un día antes de la ruta. ¿Por qué lo hago así? Esta horquilla delantera, tanto la horquilla como el amortiguador, llevan aceite en su interior. Cuando tú montas esta horquilla, cuando tú le haces la revisión a esta horquilla, tienes que introducir una serie de líquidos, que ya haré un vídeo de cómo se hace el mantenimiento. Lleva en la parte de abajo, lleva en la parte donde entran las barras, lleva estos retenes. Lleva estos retenes, que son de doble labio. El labio que vemos normalmente es el labio que hace que no entre polvo. Y luego en el interior, aunque no lo veáis, hay otro labio con otro muelle. Este labio lo que hace es impedir que el aceite que hay en las barras salga hacia afuera. Este retén, este es el que vemos normalmente. Detrás de este retén hay estas gomas espuma, estos anillos de goma espuma. Estos anillos de goma espuma, cuando le haces el mantenimiento y los montas, Fox te dice que lo sumerjas en el aceite que lleva, en el Gold, en un caso, y en el 5W, lo sumerjas, lo empapes de aceite, porque estos anillos de goma espuma lo que hacen es mantener lubricado el retén, hacen que el funcionamiento de la barra tenga lubricación y sea mejor. Incluso para los casquillos de teflón que hay en el interior, trabajen mejor. Claro, esto por la fuerza de la gravedad, con el tiempo, con los días, si tú dejas la bicicleta en posición normal, el aceite que hay en estos anillos de goma espuma acaba cayendo hacia la parte de abajo. El aceite siempre acaba cayendo en la parte de abajo. Al darle la vuelta a la horquilla, ¿qué es lo que hacemos? Pues que el aceite que tenemos en la parte inferior cae, llega al anillo que está en esta posición y lo vuelve a empapar. ¿Por qué lo hago un día antes? Porque así, el día que hago la salida, este anillo está todavía con aceite y hace que el amortiguador, que la barra, trabaje con lubricación interna reciente. Si tú dejas la bicicleta 2 o 3 días, en condiciones normales, todo el aceite se acaba acumulando abajo. De esta manera, lo que hacemos es que el aceite, como os repito, ahora durante una hora va cayendo, va lubricando los casquillos que tenemos ahí, 2 o 3 casquillos de teflón, por donde sujeta la barra, y me empapa este anillo de goma espuma. De hecho, os voy a decir que si entráis en Google y ponéis, ahora no recuerdo la palabra que era, ¿para qué sirve el anillo de goma espuma de Fox? Te deriva a una página secundaria de Rider Fox o de la página de Fox, en donde explica esto y al final acaba aconsejando que para el mejor funcionamiento de la suspensión te acaba diciendo que lo mejor es almacenar la bicicleta boca abajo, invertida. Yo no aconsejo eso, y no aconsejo almacenar la e-bike boca abajo, pero sí aconsejo que un día antes, a la hora de hacer el mantenimiento, se lo hagamos de esta manera, porque ahora mismo le estoy haciendo un favor a la horquilla delantera. De la misma manera que el amortiguador trasero, que también lleva aceite en su interior, estamos haciendo que el aceite ahora llegue a la parte del émbolo inferior, algo que normalmente no pasa en condiciones normales. Entonces esto es un beneficio. Darle la vuelta a la bicicleta es un beneficio tanto para la horquilla delantera como para el amortiguador trasero. En horquillas Fox, yo no os puedo decir en otro tipo de horquillas de otras marcas, porque yo no voy a decir nunca algo que no conozco. Yo solo he tratado hasta ahora, en estos años, con horquillas Fox. El otro tipo de horquillas me imagino que deben llevar el mismo sistema, pero
creo que está patentado por Fox y no sé si será el mismo. Entonces, en horquillas Fox sé que funciona así y es una recomendación que os hago y es una recomendación que si la buscáis está en Fox. Así que darle la vuelta a la bicicleta tiene este beneficio por ahora. Pero darle la vuelta a la bicicleta tiene otro beneficio y es el motor. Estos motores son motores no llevan lubricación interior, llevan grasa. Ahora os explicaré el tipo de grasa que lleva. Y aquí tengo un motor yo para explicaros un poquito el tema. Estos motores, aquí tengo un motor. Esto es un motor Stips 8000 de Shimano, pero todos más o menos tienen la misma función, funcionan de la misma manera mecánicamente. Y aquí tengo un despiece, un kit de reparación de un motor Bosch. Estos motores trabajan con grasa en los piñones. Este, por ejemplo, tiene este piñón dentado, un piñón de nylon, otro piñón de nylon. Estos también tienen tiene una cascada de engranajes y todos llevan una grasa especial interior. Ojo, una grasa especial. Si alguien le da por desmontar el motor, no le puedes poner cualquier tipo de grasa. Tiene que ser una grasa dieléctrica, creo que se llama así, dieléctrica, que es una grasa que impide la conductividad, que no tiene conductividad. Porque estos motores al tener tan poco espacio, aquí hay muy poco espacio en el interior, cohabitan la electricidad, la electrónica, con la mecánica, todo en el interior. Entonces tú no le puedes poner a este motor grasa cualquiera porque podrías comunicar la placa electrónica. Estos motores, vamos a la cuestión, que si no me alargo, como siempre. Estos motores llevan grasa sólida, normalmente una grasa especial, que por la fuerza de la gravedad, por la fuerza centrífuga, normalmente los motores cuando vienen nuevos, o si os dais cuenta, cuando la bicicleta es nueva, ¿qué pasa? Que dices, uy, qué bien, casi no suena, pero con los kilómetros empieza a sonar más. ¿Por qué? Porque estos engranajes giran y al girar de forma bastante revolucionada, por la fuerza de la fuerza centrífuga, la grasa se acaba repartiendo alrededor de todo el motor, de las paredes, y acaba desprendiéndose de los dientes, de los piñones. Se acaba desprendiendo. Y los piñones acaban un poco sin la grasa adecuada. Porque acaba la grasa, como veis aquí, en las paredes. La grasa en las paredes. Claro, por la fuerza de la fuerza centrífuga, la grasa acaba desapareciendo de los piñones. Pero luego obtenemos la fuerza de la gravedad. Que si este motor normalmente está montado así, esa grasa acaba en la parte de abajo, en la parte en la panza del motor. Siempre acaba así. Y yo he verificado esta teoría porque he desmontado este motor. Tengo 2 o 3 motores de estos. Y al desmontar este motor me encontraba que la grasa estaba abajo. ¿Qué pasa cuando le damos la vuelta a la bicicleta? Cuando le damos la vuelta a la bicicleta, lo que estamos haciendo es devolver la grasa que ha quedado acumulada en la parte inferior del motor, devolvemos la grasa a los piñones dentados. Con lo cual, si dejas la bicicleta una horita, yo lo pude verificar en este motor. Este motor, como estaba almacenado en donde guardo las cosas, estaba almacenado de una manera, seguro que ahora la grasa estará empezando poquito a poco, muy poquito a poco, y a veces no cae mucho y a veces cae mínimo, pero cae algo encima de los piñones otra vez. Con lo cual, cuando yo vuelva a accionar el motor, esa grasa va a volver a lubricar los piñones. Espero que lo hayáis entendido, el concepto. Con lo cual, darle la vuelta a la bicicleta tiene la ventaja de lubricar la parte inferior de la horquilla y empapar nuevamente los anillos de goma espuma, volver a lubricar la parte inferior del amortiguador, que este amortiguador puede trabajar tanto de un lado, tanto boca arriba como boca abajo. De hecho, este amortiguador está montado así en esta bicicleta, pero por ejemplo en la Orbea Wheel viene montado al revés. Pero ahora mismo yo estoy lubricando una zona que normalmente no vendría.
Ventajas, como vuelvo a repetir, horquilla delantera le estoy haciendo un favor, amortiguador trasero también, y al motor estoy haciendo que esa grasa que ya no estaba entre los piñones vuelva a caer. Con ello quiero decir que para mí es la mejor manera de hacerlo, aparte de que trabajo mejor con la cadena, que es lo que me baso fundamentalmente en lubricar en el mantenimiento un día antes de salir. Explico estas cosas porque son muy importantes. El beneficio que tiene. Una vez dicho esto, ¿yo qué mantenimiento le hago? Bueno, pues yo lo primero que hago es revisar, bueno, primero en esta posición te da la ventaja de que puedes revisar primero los neumáticos. Yo puedo revisar los neumáticos tranquilamente, darle siempre y cuando, siempre, como os dije en el primer vídeo, teniendo en cuenta que yo tengo la bicicleta limpia. Ya vengo con la bicicleta limpia. Entonces en esta posición yo puedo ver si el neumático ha sufrido alguna raja y la espuma de antipinchazos ha hecho efecto. Reviso, ¿qué hago? Reviso el neumático, reviso los neumáticos delantero o trasero, reviso todos los radios, a ver si hay alguno suelto, a ver si hay alguno que está más suelto de la cuenta. Reviso las pastillas, a ver, cojo una tuba de linternita, reviso cómo está el grosor de las pastillas y luego ya me vengo a la transmisión. Os tengo que decir que esto lo tenéis que tener en cuenta, me imagino que muchos lo sabréis, que cuando almacenéis la bicicleta, cuando lleguéis a casa y dejáis dejéis la bicicleta con el cambio en la posición con el piñón más pequeño, porque así estás forzando menos el muelle del cambio de marchas. Entonces ahora os explicaré cómo lubrico la cadena con el spray que el otro día os enseñé. ¿Ves? Yo aquí ahora puedo verlo todo, puedo ver cómo están las pastillas, desde aquí se ven perfectamente, veo las pastillas perfectamente, verifico que no tenga juego las rolanas y ahora os explicaré cómo limpio la cadena y cómo limpio y lubrico el cambio. Ahora ves en esta posición, pues yo limpio todo. Esto, después de haber limpiado la bicicleta, pues siempre queda un poco de restos. Pues limpio todo esto manualmente, porque siempre la limpieza es importante. Si no haces esto, si no haces esta limpieza, llega un momento que se acumula la porquería. Verifico el juego, que no tengan juego los pedales. Verifico que las bielas no tengan juego, que el eje del motor no tenga juego. Y va bien saber desde el primer momento si tienen o no tienen juego, porque a veces dicen, oye, de repente me ha aparecido juego. Por ejemplo, los motores Shimano, los Stips 8000, tienen un poquito de juego de nuevos. Tienen 1,5 milímetros de juego, que es un juego normal, porque dentro de los motores Shimano llevan unas arandelas elásticas, que eso lo que hacen es que cuando el motor se calienta y se dilata, impide que se rompa. Hay veces que hay motores que tienen que tener un juego determinado para que cuando se caliente y dilate el material metálico no se rompan los rodamientos. En este caso, el motor Yamaha, de nuevo, no tiene juego y después de 900 y pico kilómetros sigue sin juego. Ahora os explico cómo lubrico la cadena y cómo la limpio. Bueno, pues ya tenemos aquí la cadena. Como veis, no está muy sucia porque yo ya la limpié un poco con la hidrolimpiadora, pero sigue teniendo residuos. Y entre los rodillos tiene residuos. Yo antes de cada salida, verifico cómo está el estado de la cadena. Cojo la galga, que tiene una posición determinada, en posición 0,75, y verifico que no entra, en absoluto, no entra la galga. Entonces ya sé que la cadena sigue en perfecto estado. Siempre hay que acordarse de ir comprobando la posición de la longitud de la cadena. Luego ya os hablé de este spray. Yo normalmente os doy un consejo importante, si es un poco técnica. Yo, por ejemplo, para la cadena, para limpiar cadena, lo que uso es un trapo morado. Me guío por colores. Por ejemplo, para estos trapos como de toalla, los venden en Mercadona, bueno, los venden en muchos sitios, van de 3 en 3, van en diferentes colores, entonces tengo varios colores para no mezclar. Por ejemplo, para limpiar los discos que no contamines,
el disco, uso pues este rosa, que es siempre para los discos. El verde, por ejemplo, lo uso para limpiar todo lo demás y este lo uso exclusivamente para limpiar la cadena. Entonces, para no manchar el cuadro, ¿qué hago? Pongo el trapo detrás y poquito a poco le voy dando, porque este spray tiene mucha fuerza, y paso el trapo. Ya se nota muchísimo cómo cambia. Entonces muevo un poquito más. Controlo hasta donde he llegado. Muevo un poquito más. Y vuelvo a hacer lo mismo. Con la mano debajo, pues abrazo la cadena. Poquito a poco, no es un minuto. Vuelvo a hacer lo mismo. Más o menos enseguida ves cuando has dado la vuelta. Porque notas que la cadena brilla. Este spray, como os dije en el vídeo de mantenimiento, es una maravilla y te deja la cadena. Intento que el chorro del spray entre entre los eslabones. Ya lo tengo así. Y ahora os la hago girar. En esta posición puedes utilizar el freno para frenar la rueda. No pasa nada. Porque mucha gente se puede echar las manos a la cabeza de darle la vuelta porque dicen, yo he oído, no, es que si la pones boca abajo, la bicicleta te entra aire en el circuito y te puede llegar a entrar aire en el circuito. A mí nunca me ha pasado de entrarme aire en el circuito. Sí que es verdad que cuando le vuelvo a dar la vuelta a la bicicleta, la pongo en posición normal, pues en esta, por ejemplo, que lleva los frenos SRAM, pierdes un poquito de tacto y lo accionas en el freno 3-4 veces, pum, 2, 3, 4 y ya has vuelto a coger el tacto. Si no dejas la bicicleta, por ejemplo, Fox te está diciendo que dejes la bicicleta, que puedes almacenar la bicicleta en posición invertida para mejorar el mantenimiento de las suspensiones. Yo no hago eso, primero porque no tengo espacio para dejar la bicicleta boca abajo, solo no tengo espacio, pero luego es que ahí sí que podría llegar a subir el aceite. Durante toda la noche sí que podría ser que te llegara a subir alguna burbuja en las pinzas de frenos. Entonces, con que estés una horita, yo normalmente en esa horita que hago el mantenimiento, que es mucho menos, ¿no? Pero siempre la dejo un poquillo más. Acabo el mantenimiento y luego la dejo un ratillo más y cuando ya se ha secado la cera, por ejemplo, la cera que le voy a poner ahora, cuando ya se ha secado la cera, pues entonces al cabo del ratito le doy la vuelta y dejo la bicicleta en condiciones ya. Bueno, pues ahora ya os he limpiado la cera, o he limpiado la cadena. Está todavía un poquito mojado, ahora no es aconsejable que le pongamos la cera. Esperamos 5 minutitos y le ponemos, os explico cómo le pongo la cera. Bueno, ya tenemos la cadena seca, el líquido ya ha hecho su efecto, es un líquido que se seca rápido. Ahora agitamos la cera, la cera tiene que estar agitada porque si no se queda la parte de abajo se queda lo sólido y el líquido se queda arriba. Agitas bien la cera y una vez está agitada, lo que hago es empiezo a aplicar la cera de esta manera. Le doy 2 vueltas a la cadena. Ya te das cuenta cuando llega la segunda vuelta porque está la cadena ya más... Ya da la segunda vuelta. Ya estaría. Ya tenemos la cera puesta en la cadena. Ahora mismo, esto siempre hay que hacerlo, nunca se hay que echar la cera 1 hora o 2 antes o 5 o 10 minutos antes de la salida, porque esta cera tarda un tiempo en secarse. Entonces ya tenemos la cera colocada. Ahora lo siguiente que sería
sería, lo que normalmente hago es lubricar un poco el cambio con aceite lubricante de W40. Que normalmente ahora cojo el lubricante, espérate un momento, que lo tengo aquí. Normalmente entonces cojo el trapo verde porque no mezclo trapos. Este sería el trapo del lubricante. ¿Qué hago? Pues coloco el trapo aquí para que no entre, no llegue el aceite, el lubricante al disco, y cojo otro trapo y sin ningún tipo de problema lo que hago es lubricar bastante bien el cambio. Con el cambio no hay ningún problema a la hora de lubricarlo. El cable, todas las biletas, y así no hay problema de la parte del muelle. Las roldanas ya se le hace un mantenimiento diferente. Ya las roldanas con el tiempo hay que sacarlas y verificar que no tengan juego. Que no tengan juego los rodamientos. Aquí tiene unas platinas, se sacan las platinas, se limpia bien. En los rodamientos yo no os aconsejo, que metáis aceite lubricante de este tipo. Porque este aceite lubricante también se introduce en los rodamientos y lo que hace es disolver la grasa de los rodamientos. Yo no os aconsejo que, por ejemplo, en la parte de aquí, en la parte de las violetas, que no echéis lubricante. El tema de los rodamientos es un tema aparte, que hay que tener mucho cuidado. Aquí no hay que echar ningún tipo de líquido. De la misma manera que las horquillas, en las barras de la horquilla y de los amortiguadores, tienen que estar limpias. Aquí no hay que echar ningún tipo de grasa, de aceite, ni nada. Limpio. Fox te lo está diciendo. Limpio, como mínimo con agua y jabón neutro y ya está. Pero esto tiene que estar limpio. Porque lo único que estás haciendo si metes aceites aquí es atraer al polvo. Hacer que se llegue a hacer una mezcla de polvo y de aceite. Barras limpias y aquí limpieza. Nada de aceites lubricantes en los rodamientos. Porque lo único que estás haciendo con este tipo de aceite lubricante que se introduce en el interior de los rodamientos es licuar las grasas que llevan los rodamientos. Pues ya tendríamos el cambio lubricado, la cadena lubricado, y ahora hay que esperar a que se seque un poco. Y creo que, bueno, mientras que se seca, ¿qué hago? Pues reviso los radios, verifico que la rueda no tenga juego y verifico que lo que es el neumático no tenga ninguna raja lateral. Y la única manera de hacerlo es teniendo la rueda limpia y hacerlo a ojo. Esto es el timbre de la bici que se ha encendido. Bueno, pues ya le he dado la vuelta a la bicicleta, ya la he puesto en condiciones normales. Ya tengo la cadena lubricada. Los neumáticos los he verificado, que no tengan ninguna raja, ningún corte. Los radios están en condiciones. He dejado el cambio en el piñón más pequeño de reposo para que no fuerces el muelle. Al darle la vuelta a la de bike, hemos hecho durante una horita que la grasa que está normalmente, que acaba en la panza del motor, parte de ella haya ido otra vez hacia los piñones. Con lo cual, al darle la vuelta a la bici, cuando ya le haces funcionar un poco las bielas, esa grasa ya vuelve a distribuirse entre los piñones. Hemos conseguido lubricar la parte de abajo del amortiguador X2. Al estar una hora la bici boca abajo, hemos lubricado los anillos de goma espuma de la horquilla delantera, como Fox te recomienda. Y ahora por último, yo ahora he sacado la batería porque la pongo a la carga. Y ahora por último me quedaría aquí en esta bicicleta, por ejemplo, los contactos, que esto también es importante y cuesta muy poco. Los contactos eléctricos de la batería están aquí. Entonces yo normalmente, para evitar problemas, tengo este limpiador de contactos, pues electrónicos, le limpio un poquito y dejo ya que se seque. Con lo cual la limpieza de los contactos pues ya queda garantizada. Una vez hecho esto, pues este sería el mantenimiento básico que yo le hago. Verificación de cadena, lubricación, verificación de pastillas de frenos, verificación de discos, cómo están,
que ya os explicaré cómo saber cuando un disco está gastado, verificación de radios, de neumáticos, hago funcionar el cambio y en principio este sería el mantenimiento básico que yo le hago a mi e-bike el día antes de la ruta. Que ya os digo, el tema de darle la vuelta a la bicicleta para mí es muy importante para el funcionamiento de las horquillas que tanto dinero valen. Espero os hayan servido de ayuda estos consejillos. Muchos me imagino que ya lo sabríais, a lo mejor otros no. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, disculpad que me he despedido de todas las cosas del mantenimiento y me se ha olvidado una de las principales, que para mí es una de las más importantes, que es la regulación que hago, la revisión que hago de presiones antes de salir en cada ruta el día anterior. Porque los neumáticos normalmente de una ruta a la otra pierden presión a los 2 o 3 días. Yo por ejemplo, el neumático delantero lo llevo a 1,2 y a los 2 días está a 1. Entonces, el día anterior de salir, las horas antes de salir, que para mí es muy importante el tema de las presiones, sé la ruta que voy a hacer, por el terreno que me voy a meter, depende del terreno, pues yo ya tengo en mi mente unas presiones u otras, y lo que lo hago normalmente, pues con la bomba manual, hincho la presión del neumático, por ejemplo, que va a 1,2, lo hincho según el manómetro, que es bastante, no es tan exacto, pues lo hincho a 1,4 aproximadamente, y luego con este manómetro manual digital que es muy exacto, lo pongo en modo ajuste y vas pulsando el botón y lo dejas a 1,2, que es la presión adecuada. Tanto el delantero como el trasero, el delantero lo llevo a 1,2, el trasero lo llevo a 1,7. Pues el día antes reviso las presiones y ajusto las presiones de los neumáticos a la décima, que creo que es como se tiene que hacer. Yo lo noto cuando el neumático lo llevo a 1 o lo llevas a 0,8, que lo mínimo con lo que he ido es a 1, pues se nota y en ocasiones es bastante peligroso el no llevar las presiones adecuadas. Lo último que se me olvidaba, presiones de neumáticos. Las presiones de las horquillas no las hago de forma diaria, las hago de forma quincenal aproximadamente, por eso no las he nombrado. Último que me quedaba, y disculparme porque me he despedido sin comentar el tema, es ajustar las presiones de los neumáticos a la décima de presión. Y nada más, ahora sí que me despido y ya nos vemos en el próximo vídeo.